Densidad. El término densidad proviene del campo de la física y la química y alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata de una propiedad intrínseca de la materia, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considere. La densidad es la propiedad que habitualmente se expresa en kilogramo por metro cúbico o gramo por centímetro cúbico y varía en mayor a menor medida en función de la presión y la temperatura y también con los cambios de estado. Debido a la poca cohesión entre sus partículas, por lo general los gases tienen menor densidad que los líquidos y los líquidos tienen menor densidad que los sólidos. La densidad se puede definir de varias formas. Densidad absoluta es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, y se representa por la letra P. P es densidad igual a M, que es masa, entre V, que es volumen. Densidad relativa es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de otra sustancia. Y PR vendría siendo densidad relativa igual a P sustancia entre P referencia. Densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales de constitución heterogénea y entre ellos los porosos como el suelo, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire u otra sustancia, de forma que la densidad total de un volumen del material es menor que la densidad del material poroso si se compactase. En el caso de una materia mezclada con el aire se tiene esta fórmula. La densidad aparente de un material no es una propiedad intrínseca del material y depende de su compactación. La densidad aparente del suelo se obtiene sacando una muestra de suelo de un volumen conocido a 105 grados Celsius hasta peso constante y vendrá siendo esta fórmula. Peso específico. El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. El peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen de que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newtons sobre metro cúbico. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia, como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma y se expresa como gamma es peso específico igual a V, que sería peso ordinario, entre V, que sería volumen de la sustancia, y lo que es igual a gamma, que es peso específico, entre igual a peso ordinario entre volumen, igual a M, que es la masa de la sustancia, y G, que es la aceleración de la gravedad, que conocemos como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Volumen. El volumen se entiende que es una magnitud métrica euclidiana y de tipo escalar, que se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y la altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según sus proporciones y la medida de dicho espacio es el volumen. Para calcular el volumen de un objeto bastará con multiplicar su longitud por su ancho y su altura, o en el caso de sólidos geométricos, aplicar determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Por ejemplo, aquí sería el volumen de un paralelepípedo y sería B igual a L por B por H, donde L es longitud, B es ancho y H es altura. Viscosidad. Viscosidad es una propiedad de fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tienen ciertas sustancias para fluir y para sufrir deformaciones graduales, producto de tensiones cortantes o tensiones de tracción. Todos los fluidos poseen viscosidad debido a la colisión entre sus partículas que se mueven a diferentes velocidades. Así, cuando el fluido es obligado a moverse, dichas partículas generan resistencia de fricción, retardando o impidiendo el desplazamiento. Los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o superfluidos, que no son fluidos en los que la fricción es nula, es decir, que pueden fluir interminablemente. Existen varios tipos de viscosidad. Viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, se entiende como la relación entre el gradiente de la velocidad y el esfuerzo cortante. Según el sistema internacional, se mide en pascales igual a segundo.
Esta también depende, además de la temperatura, que depende que la temperatura sea mayor. Entre más temperatura, menor va a ser la viscosidad. Viscosidad cinemática. Es sufrido a temperatura constante. La viscosidad cinemática se calcula dividiendo la dinámica entre la densidad del fluido y expresando el resultado en metros cuadrados sobre segundo. Viscosidad extensional. Es la viscosidad que representa un fluido convencional frente a las fuerzas de tracción, representando la relación entre esfuerzo y velocidad de deformación. Viscosidad aparente. Es el resultado de la división del esfuerzo cortante entre la velocidad de deformación del fluido. Esta propiedad varía según el gradiente de la velocidad de la materia. Viscosidad del agua. La viscosidad del agua a unos 20 grados Celsius de temperatura es de 1 por 10 a la menos 3 newtons sobre metro cuadrado. Sin embargo, si se encuentra a unos 90 grados Celsius, es decir, que ya va a hervir, su viscosidad varía y disminuye a 0.32 por 10 a la menos 3 newtons entre metro cuadrado. Presión. La presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por unidades de superficie. La presión relacionada una fuerza de acción continua y su superficie sobre la cual actúa, por lo cual se mide en el sistema internacional en pascales, equivalentes cada uno a newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés se prefiere de medida de libras por pulgadas. Existen varios tipos de presión. La presión absoluta es la presión que ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que reposa sobre ella, a medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, en un avión o subiendo una montaña. La presión atmosférica disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. La presión manométrica es la presión que existe por sobre el valor de presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y es de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, de allí su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Hidrostática e hidrodinámica es la expresión experimentada por fluidos tanto debido al peso del propio fluido en reposo como en constante movimiento. Usualmente se calcula una presión media entre las dos. Por ejemplo, sería frenos hidráulicos que fueron diseñados para impedir volcamientos de automóviles y de otros vehículos. Funcionan manteniendo la presión del fluido del freno alta o baja según se requiere en el movimiento o en el momento. Para suavizar la acción de frenado y minimizar el riesgo de derrapamiento y volcado.